Hola, buenas tardes. Me presento, soy Silvia Buré, soy la decana del Colegio Oficial de Ingenieros Agrónomos de Cataluña y os quiero dar la bienvenida a este segundo webinar de Agora Agronoms, que es un espacio para compartir las nuevas herramientas e ideas para este nuevo mundo que se nos plantea después del coronavirus. Os quiero dar las gracias a todos los asistentes, que por cierto nos acompañan desde España, Chile, Colombia, Ecuador, Argentina, Estados Unidos, es decir, desde muchos sitios, y agradezco la presencia, además, muy especial del presidente del Consejo General de Ingenieros Agrónomos de España, Baldomero Segura, y de la presidenta de la Asociación Nacional de Ingenieros Agrónomos, Maricruz Díaz, además de decanos de otros colegios de ingenieros agrónomos y de otras ingenierías. Además, os agradezco a todos los asistentes que nos acompañáis desde muchos ámbitos distintos y que os va a interesar mucho este tema, estoy segura. Y nada más, yo doy la palabra a quien va a moderar el webinar de hoy, Agustí Jardí, que es ingeniero agrónomo por la Universidad de Lleida, especializado en la metodología BIM. Es socio fundador de Apogea Virtual Building Solutions, donde trabaja como consultor en BIM y es presidente de la Comisión BIM del Colegio de Ingenieros Agrónomos de Cataluña, además de secretario del colegio. Agustí, tienes la palabra. Que vaya todo muy bien. Muchas gracias, Silvia. Nada, ya nos han presentado. Más que nada, también quiero, como moderador de este debate, os quiero dar la bienvenida a todos y sobre todo que podamos disfrutar de esta charla. Y en primer lugar, un poco poneros en contexto, ¿no?, de por qué estamos dando esta charla. Ya hace tiempo que los diferentes compañeros con diferentes inquietudes, con diferentes experiencias en sus campos respectivos, estamos trabajando en aspectos diferentes. Y hace tiempo también sacamos a la luz un artículo que os hemos facilitado a los que os habéis apuntado a este webinar y que también está disponible en lo que sería la página web, un poco como la antesala de lo que sería este debate, ¿no?, donde queremos hablar de lo siguiente, de esta industria alimentaria del futuro, pensar en un todo que nos pueda ayudar a compartir las ideas y a mejorar nuestros procesos, y también viendo el avance que se está llevando a cabo en la digitalización de la parte del campo, en la digitalización de la parte de industria y luego empezar a proponer ideas de enlace y de compartición de datos, sobre todo en pro de digitalizarnos, en pro de empezar a tener bases de datos para que luego los podamos aprovechar con la aplicación de estas nuevas tecnologías. Para hacer en este simposio, este debate, este webinar, tenemos por un lado al compañero ingeniero agrónomo Fran García, que es ingeniero agrónomo por la UDL y además también doctor ingeniero agrónomo, y está especializado en las técnicas de teledetección mediante pues, drones, satélites y para estos usos en la agricultura de precisión, y siendo uno de los exponentes claros de lo que sería esta digitalización de campo. Y por otro lado tenemos al compañero ingeniero agrónomo, también por la UDL, Alfonso Aguilar, que es especialista en el ámbito de la industria alimentaria y también un poco de esta gestión que llaman Lean Manufacturing aplicada a lo que sería al procesamiento de alimentos. Antes de empezar a dar palabra a los diferentes compañeros, os quería un poco recordar las normas de funcionamiento de lo que sería este webinar. Para cualquier pregunta que queráis hacer, veis que en la parte de abajo tenéis lo que sería preguntas y respuestas. A medida que queréis, podéis hacer las preguntas ahí, nosotros las iremos recogiendo, porque al final, en la parte final de lo que sería este webinar, los diferentes ponentes las van a ir respondiendo. Así que vamos a empezar. Doy palabra al compañero Fran García, que nos hablará de lo que sería la digitalización en el campo. Fran, todo tuyo. Muchas gracias. Dejadme compartir la pantalla y empezamos. Vale, perfecto. Bueno, pues muchas gracias a todos por asistir y bueno, gracias al colegio por organizar este tipo de eventos, ¿no?, que espero que todos podamos aprender mucho. Bueno, mi presentación básicamente se centrará un poco en discutir
o plantearse algunas preguntas en cómo es el proceso de digitalización desde la visión de campo, ¿de acuerdo? Y a la charla le he puesto el título de Cosechando datos. Podrían ser muchos otros, pero entiendo que cada vez más, además de cosechar frutos, además de cosechar vegetales, pues el ingeniero agrónomo o el sector agroindustrial cosecha también datos que en un futuro pues pueden llegar seguro a tener un valor. Dejadme, no sé cómo lo estáis viendo, así, perfecto. Bueno, antes de todo, bueno, este es un webinar cuyo título es La industria agroalimentaria del futuro. Si nos vamos al futuro, la RAE pues, lo define como que es algo que está por venir, ¿no? Que ha de suceder con el tiempo, que todavía no es, pero va a ser. Y bueno, y esto es importante porque, de alguna forma, ya veréis que cuando hable, cuando explique, cuando exponga y cuando nos hagamos preguntas entre todos, veremos pues, la importancia de pensar que esto va a pasar, ¿no? Va a suceder. Y, por supuesto, también tenemos una incertidumbre. Como cualquier futuro, pues hay una incertidumbre de saber exactamente qué es lo que va a pasar y si va a pasar como nosotros preveemos que va a pasar. Si ponemos el caso, por ejemplo, del coche, ¿no? Tenemos el futuro, sería un coche autónomo. Todo el mundo dice que esto es algo que va a suceder. No sabemos muy bien cómo ni cuándo, pero va a suceder. Y, básicamente, lo que da es una respuesta total a un presente. Hoy en día todo el mundo conduce un coche y tiene que tener las manos en el volante y con todo lo que comporta, ¿no? Somnolencia, distracciones, cansancio, accidentes. Desde que se empezó a hablar de los coches autónomos, la pregunta es, ¿la industria ha dejado de hacer coches, digamos, usuales, habituales? No. La industria lo que está haciendo es, tiene un presente, tiene un futuro y estamos en un periodo de transición. Y en ese periodo de transición estamos aprendiendo muchísimo y la industria automovilística está introduciendo pequeños cambios que están ayudando, sin solventar el problema total, pero está ayudando a solventar algunos de los problemas. Por ejemplo, el uso pues, de un sistema que ya es comercial, que te ayuda a guiar o ayuda a guiar autónomamente el coche, teniendo como referencia las líneas de la carretera. ¿De acuerdo? Esto, según estudios de SEAT, puede o reduce el riesgo o reduciría las muertes en un 50%. ¿De acuerdo? No es una solución total, no es un coche autónomo, pero ya podemos, como usuarios, beneficiarnos de esta transición. Y esto, si lo pasamos a la agricultura, quiero que veáis que muchas veces nosotros intentamos encontrar la solución total y nos perdemos en las posibilidades que existen en esa transición. Hay cosas que ya podemos adoptar, que ya son maduras y que ya, de hecho, van a ser necesarias que las empecemos a adoptar antes de llegar a esta solución total. ¿Y por qué este documento que ha mencionado Agustí y por qué de esta jornada? Bueno, básicamente yo soy miembro soy el responsable de la comisión del grupo de trabajo de Agricultura 4.0, de una comisión intercolegial de Industria 4.0, de los ingenieros de aquí de Cataluña. Y bueno, pensando una vez cuando surgió toda la problemática del COVID, lo que vimos es que muchas de las cosas que hacíamos los agrónomos como algo habitual, no es que estaban prohibidas, pero empezaban a estar restringidas, ¿de acuerdo? Los patrones de consumo habían cambiado también, la forma como los agricultores o las empresas podían producir había cambiado, no podían contratar nuevo personal, había restricciones para enviar personal a campo. Además, este año, todo esto se unió, y os pongo aquí algunos tweets de gente, digamos, del sector de la agricultura, que es donde yo más me muevo, pues este año está siendo muy complicado porque hay mucha presencia de hongos y enfermedades debido a las condiciones climáticas que tenemos. Este año está lloviendo, y os pongo ese mapa de Cataluña, en algunas zonas un 500%, en el mes de abril, un 500% más de lo que sería habitual en un mes ya lluvioso de por sí para nosotros como sería abril. Bueno, todo esto unido está haciendo que nos planteemos que ante una temporada como esta
¿vale la pena hacer tantos tratamientos para poder controlar estos hongos y cosechar? ¿O no vale la pena hacerlos porque la cosecha que voy a tener no la voy a poder vender? Porque nos enfrentamos en el sector del vino a un stock muy grande también de producción de otros años. Entonces, todo esto nos empezó a intrigar y dijimos, oye, ¿no habría alguna forma de intentar unir todo esto para ver qué efectos tienen pequeñas modificaciones en esta cadena productiva sobre lo que vaya a pasar en el final? Y al final tomamos, como os he dicho, yo formo parte de la Comisión Industria 4.0, hay otros grupos de trabajo, de robótica, de software, de IoT, y ellos saben muchísimo más que yo de Industria 4.0 y siempre hablaban pues de la simulación, ¿no? Del Digital Twin, ¿no? Que es un modelo virtual de un producto o un proceso a lo largo de su ciclo de vida. Y este Digital Twin básicamente se centra en que tenemos, por una parte, la versión física de nuestro asset, y luego tenemos una réplica que es digital, donde nosotros podemos ir haciéndole pequeñas modificaciones, pequeños cambios, y vemos cómo esto afectaría a la versión física y qué costes tendría hacer el cambio en la versión física. Y pensábamos, bueno, ¿y si nosotros pudiéramos hacer un Digital Twin de la agricultura, qué pasaría? ¿Vamos hacia aquí o no vamos hacia aquí? Porque nuestra impresión ahora es que por el momento hay pequeños silos de información que no siempre están conectados. Y luego nos surgía otra pregunta. Esto, en teoría, es posible. Al final necesitamos unos datos agregados que nutran el modelo. Necesitamos datos históricos, más o menos los tenemos. Necesitamos historia de mantenimiento, de la gestión. Bueno, más o menos tenemos idea de que muchos de estos datos de entrada los tenemos. Pero esto es posible en campo, en la situación de campo, porque la situación de campo no es una situación de una industria donde tenemos un ambiente muy controlado. Esto es posible y de aquí surgió el documento que os presentamos y las preguntas que de alguna forma, a las cuales no tenemos respuestas, pero queremos de alguna forma ver si todos estamos alineados en esta nueva forma o en esta forma de evolucionar, ¿no? que ha explotado completamente por efecto del COVID. Si me permitís llamarle a la manera tradicional y diferenciarla de lo que es el futuro, sin menos tener la manera tradicional, porque me parece que mal no nos ha ido. Hemos llegado a un punto productivo donde mal no nos ha ido la forma de hacer tradicional, con todas sus mejoras y todos sus errores. Pero básicamente lo que hace un agricultor o una empresa agropecuaria es ver, analizar y actuar. La forma de ver, analizar y actuar pues es distinta, ¿no? Suele ser muy basada en el aspecto humano. El futuro, ¿qué nos trae? Bueno, pues también ver, analizar y actuar, pero de otra forma. Analizaríamos con una tecnología para capturar datos, luego habría una posibilidad de modelizar y simular, y la actuación, bueno, pues sería, aquí no vamos a entrar hoy, pero sería otra forma de actuar, pues con robots o otro tipo de tecnología. Yo me voy a centrar primero en ver y luego en analizar, para explicar un poco lo que nosotros hemos ido detectando. Si veis este esquema, al final, ser agricultor no es fácil. Realmente, durante todo el ciclo productivo hay que tomar muchas decisiones. Hay decisiones que se basan en el know-how, en el conocimiento y que, bueno, van cambiando de una forma lenta entre años. Luego hay unas decisiones que están dentro de un contexto, que es este año, y este año es completamente distinto al año pasado, ¿de acuerdo? Y luego hay todas unas decisiones que muchas veces no controlamos, que son las del mercado. Y todo esto hay que ir tomando todas estas decisiones y la forma tradicional lo suele hacer o lo ha venido haciendo básicamente basado en percepción humana. Esto, el problema que tiene es que varía entre personas. No lo veo yo de la misma forma que otra persona que puede ir a ver el cultivo en el mismo momento que yo. Depende mucho del nivel de estrés. No es lo mismo ver las cosas cuando se te está pudriendo la fruta que cuando todo va bien, los precios son altos y todo funciona perfectamente. Luego, todo esto es difícilmente estandarizable, es muy complicado de que tengamos una base de datos que sea robusta y estándar. Y, por supuesto, si estos datos no se reflejan en ningún otro sitio más que en la mente humana o en una libreta, todo esto es muy difícil de que con estos datos, que es muchísimo conocimiento y sabiduría, puedan interactuar entre ellos.
Por otro lado, este conocimiento es necesario, imprescindible, y yo, como miembro del Colegio de Agrónomos, no voy a decir que una agricultura sin agrónomos es posible, ¿de acuerdo? Es básico y es fundamental. Luego, si lo contraponemos a lo que sería la visión futuro, todas estas percepciones serían ya basadas en tecnología, ¿de acuerdo? Más fácilmente estandarizables. Luego existe una dificultad de adopción o no, y aquí podríamos discutir, depende qué tecnologías pues, son de más difícil adopción, depende cuál no lo es tanto. Luego toda la información que podamos ir capturando pues es de tiempo real muchas veces y sobre todo está actualizada en el sentido de que una persona humana necesita pues de cursos, horas para actualizarse, una máquina no necesita tanto tiempo para tener información a la última y bien actualizada. Y sobre todo para mí lo más importante es que es trazable y geolocalizable. O sea, puedo tener en un mismo punto una trazabilidad de lo que ha ido pasando. ¿De acuerdo? Esto permite comparativas fiables de año a año porque los datos están estandarizados y luego, si está bien montado el sistema, permitiría interactuar con las bases de datos que vayamos generando. Esto desde el punto de vista de ver. Tecnología existe. Para empezar, existe tecnología. Aquí os he puesto algunas. Sensores de suelo, equipos que nos permiten saber nuestro suelo, la electroconductividad, textura, además. Datos climáticos, tenemos una variedad de sensores, máquinas que permiten ya las aplicaciones de forma proporcional a lo que tenemos, a la canopia que tenemos en cada punto del campo. Imágenes satelitales, imágenes dron, teledetección de todo tipo, aplicaciones varias que nos permiten saber deficiencias, plagas, calcular el live con nuestro simple teléfono. Yo creo que la tecnología está, por lo menos para empezar. Y si no, siempre tenemos un teléfono móvil, que esto lo tiene todo el mundo, para por lo menos cada uno de las visitas que hagamos a las parcelas y de las observaciones que tengamos, por lo menos geolocalizarla. Tendremos una fecha, tendremos una posición y tendremos una observación. Y esto es lo básico para, por lo menos, empezar a orientar todas las operaciones de manejo a datos para que posteriormente podamos embarcarnos en este nuevo proyecto de simular. Luego entramos ya aquí en la simulación, analizar. Por un lado, la manera tradicional analizaría de una forma, pues otra vez, utilizando la mente humana, que no es que sea mala, pero no es tan rápida y tan imparcial como una máquina, y en el futuro, pues la posibilidad de modelizar y simular se nos haría presente. Pero todo esto tiene algunos hándicaps. Nosotros en agricultura, en el 80-90% de las operaciones agrícolas pasan al aire libre, donde el clima es lo que afecta básicamente al resultado final que tengamos en producción. ¿De acuerdo? Cuando hablamos de clima, cambio climático, ¿es normal el clima que tenemos ahora? No es normal el que teníamos hace 20 años. ¿Cuál es el clima normal? Porque muchos modelos de los que yo tengo constancia muchas veces han fallado porque han asumido los últimos 20-30 años de clima normal y no tiene nada que ver el clima de los últimos 20 años con el clima que estamos teniendo ahora. ¿De acuerdo? Sobre todo algunos episodios que ocurren. ¿De acuerdo? Luego, en el campo trabajan personas y toman decisiones difíciles de predecir. Muchas veces la cosecha se hace en base al miedo, no en base a la madurez fisiológica. Y esto es muy difícil de predecir cuándo va a pasar. Necesitamos datos y normalmente no los tenemos. ¿Por qué? Pues porque muchos de los datos que disponemos, pocos de ellos no están estructurados. Muchos otros no los tenemos o tenemos pocos porque los ciclos de la agricultura son largos. Hay poca repetitividad. Faltan muchos datos. Para generar un nuevo set de datos tengo que esperarme un año entero. ¿De acuerdo? Y luego, muchos datos que se basan en sensores, pues tienen el problema de una conectividad limitada en la mayoría de zonas agrícolas. ¿De acuerdo? Al final, la simulación lo que intenta es entrenar sistemas para emular tareas humanas a través del aprendizaje. Esto está muy bien, pero el concepto no debería de ser sustituir el conocimiento agronómico. De hecho, el conocimiento agronómico tiene que estar siempre presente en este proceso de modelización para que las interpretaciones sean ajustadas a lo que pasa en campo, ¿de acuerdo? Con lo cual,
abogamos en nuestras ideas, abogamos por esta unión ser humano y máquina. Como conclusiones, para finalizar, ya os digo, respuestas tengo muy pocas, a preguntas algunas más. Lo que tengo claro es que hay que empezar a orientar las operaciones a datos. Esto es algo que se puede hacer desde ya, ¿de acuerdo? También hay que pensar muy bien cómo generamos esos datos, porque el perder esfuerzo en generar datos al tuntún no tiene sentido. Hay que pensar muy bien cuál es el objetivo y a partir de aquí cómo genero los datos y cómo los guardo, cómo los estructuro. La tecnología no debe ser un factor limitante. Está claro que no tenemos la solución completa, no tenemos el coche autónomo todavía, pero podemos gozar un poco de lo que está pasando durante el camino y adquirir algunas de estas o incorporar algunas de estas tecnologías que ya nos solucionan muchos de los problemas, ¿de acuerdo? Para una mayor adopción, pues hay que facilitar el uso y hacer sistemas abiertos. Los sistemas cerrados, los silos de información cerrada, cada vez van a tener una dificultad de penetración mucho mayor. Hay que esperar resultados a medio y largo plazo. No podemos, y esto yo creo que es uno de los problemas, hay expectativas de que yo compro esta tecnología y mañana me está dando los resultados. Esto en agricultura, lo siento señores, pero no es aquí, no es así. Luego equipos colaborativos, máquina-humano. La máquina puede analizar mucho más rápido que el ser humano y puede proponer distintas acciones a realizar. Miren, ha venido ahora el problema del COVID. Si yo en vez de enviar una cuadrilla de 20 personas solo puedo enviar una de 10, ¿qué impacto puedo esperar? ¿De acuerdo? Pero al final las opciones las tiene que seguir en nuestra visión, las tiene que seguir decidiendo una persona. ¿De acuerdo? Esto nos va a permitir reducir incertidumbre, valorar el impacto de un cambio, ¿de acuerdo? No nos va a solucionar el 100% de los problemas, pero solo que podemos reducir costes, por ejemplo, o mejorar nuestro rendimiento en un 20%, pues ya sería una mejora sustancial. Y luego falta, y es lo que ahora doy paso a mi compañero, conectar los datos a procesos de post cosecha, confección, ventas, para que haya esta unión entre campo y industria. Con esto les dejo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Fran, por tu exposición. Creo que nos has dotado de una visión muy pragmática y para ello yo ya me he guardado un par de preguntas y si los diferentes asistentes ya tienen algunas, que las vayan poniendo en el apartado de preguntas y respuestas, sobre todo en lo que refiere a la parte de campo. Pero nos toca seguir ahora con la parte de este webinar y ahora toca que el compañero Alfonso Aguilar nos presente estos pasos del concepto de digitalización en la parte ya de industria o de procesado, propiamente dicho, y de transformación de esta materia prima a un producto consumible para los humanos y para los no humanos también. Alfonso, todo tuyo. Muy bien, gracias, Agustí. ¿Qué tal a todos? Buenas tardes. Bueno, yo voy a también compartir una pequeña presentación que tenemos preparada para poder seguir la exposición de forma más fácil. A ver si lo estáis viendo bien. Entiendo que estáis viendo correcto. Ahora, perfecto. Vale, listo. Bueno, Fran nos ha hablado mucho de la parte de campo, que para mí es una parte también, me parece apasionante, casi más que la industria en sí, ¿vale? La industria, por suerte quizás podría decir, lleva más tiempo y al ser un entorno más controlado es mucho más fácil poder digitalizar y poder aplicar soluciones más tecnológicas a los procesos que se llevan a cabo en una industria. Pero sí es cierto, y yo llevo ya bastantes años peleándome con la digitalización en industria alimentaria, que muchas veces, y bueno, no, muchas no, siempre nos olvidamos de que la industria alimentaria se nutre de materia prima viva y como tal es una materia prima que cambia y a veces tendrás campañas más buenas, campañas más pobres, tendrás problemas de suministro, tendrás, en fin, no puedes garantizar el suministro estándar de esta materia prima para tus procesos.
y el hecho de enlazar todo lo que uno ve en la industria lo pueda transformar en información para que el campo mejore esta producción y estandarice este proceso y consiga sacar producto cada vez mejor, más fácil, más estándar, esto impacta directamente en la eficiencia, la calidad, el precio, los procesos de la industria. Entonces yo me voy a centrar un poco en toda esta explicación. Voy a explicar cómo una industria se digitaliza, con 4 pasos rápidos para entendernos, ¿vale? Y luego voy a lanzar también un par de conclusiones donde trataré de exponer las preguntas que nos hacemos siempre cuando nos encontramos en estos procesos. Y sobre esto a ver si podemos entre todos sacar algunas ideas buenas que nos ayuden a aplicar, ¿no? Entonces, si me voy a la parte de industria y campo, normalmente, y como ya ha explicado Fran, y yo lo veo siempre en mi día a día, la industria y el campo están desconectados. Yo tengo una serie de aplicaciones, quizás menos avanzadas en campo hoy por hoy, pero lo que yo obtengo en el campo muchas veces no traspasa a industria. Y lo que es más importante, lo que ha pasado en la industria no traspasa al campo, ¿vale? Entonces, para poder hacer este tipo de conexión entre una parte y otra, lo que hemos visto, lo que hemos estado trabajando mucho, es en la digitalización. Que la digitalización yo podría conectar el campo de diferentes maneras. Puedo hacerlo con papel y boli si quiero. Lo que pasa que va a ser un trabajo de chinos. Tendremos que rellenar millones de papeles, millones de datos, alguien que los pase a limpio, que se los envíe por correo al agricultor y lo pueda trabajar. No tiene ningún sentido. Entonces, en este mundo de datos que vivimos y en el Big Data que se conoce, la única forma de conseguir conectar toda este grado de información que generas en un lado y en otro es a través de herramientas digitales. ¿Qué es la digitalización? Y es para centrar un poco el tiro, porque muchas veces hablamos de digitalización, pero muchas veces no acabamos de procesar o de estar en la misma definición. Muchas veces conviene que todo el mundo entendamos lo mismo para qué es la digitalización para todos, ¿no? Y esto es una definición de Wikipedia, pero a mí me parece fantástica. Es una forma de registrar los datos, cómo capturo la información, ¿no? Fran ya hablaba de cosechar datos, pues aquí en la industria se habla de registrar datos, ¿no? En cada uno de los procesos se tiene una información que hay que registrar en forma digital, ¿vale? Y luego convertirlo en una serie de números, códigos, letras, lo que queramos, que nos permita transformarlo a una información legible y de forma continua. Que esto es una cosa que muchas veces, bueno, Fran lo ha nombrado también, luego lo veremos más adelante, en el cual el hecho de poder tener una continuidad en la captura de estos datos y una actualización en tiempo real de lo que está sucediendo nos permite mucho trabajar en la industria y poder obtener acciones más enfocadas a la eficiencia industrial, como pueden ser el Lean Manufacturing, donde tú tienes, por ejemplo, Jidoka, que consiste en tecnologías, son herramientas que te paralizan tu proceso antes de seguir fabricando mal. Es decir, si yo capturo un dato de calidad que es erróneo, yo lo que hago es parar mi producción antes de seguir produciendo y al final del día decir, es que he hecho 3 lotes que están mal fabricados, ¿no? Todo este tipo de herramientas solo lo puedes hacer si tienes esta digitalización y esta información continua en tu proceso industrial. ¿Cómo se acomete un proyecto de digitalización en una industria? Bueno, en una industria y en una cadena de suministro, en general, en un proceso de digitalización, lo primero que se debe de hacer es un mapa de procesos. Es decir, yo no puedo enfrentarme a un proyecto de digitalizar una industria, una cadena de valor, desde el campo a la industria, lo que sea, si no tengo claro cuáles son mis procesos. Es decir, cómo compro, cómo vendo, en qué momento hago un control de calidad, en qué momento tengo residuo, en qué momento saco un producto, cuándo lo etiqueto, Si yo no tengo claro este mapa de procesos, y muchas veces parece un poco de perogrullo, pero muchas veces
no hay nadie que lo tenga claro. Cuando empiezas a preguntar, bueno, ¿su mapa de procesos? Ah, bueno, sí, tengo una cosa para el APPC de calidad que hizo una persona hace 3 años y ahí lo tienes. Es un diagrama de flujo para pasar al veterinario o al farmacéutico que venga a hacer la inspección de sanidad. Pero no es un mapa de procesos real del funcionamiento de la industria o de la cadena de valor. Entonces, lo primero, tener un mapa de procesos claro. El segundo punto, una vez tienes este mapa, divide y vencerás. Yo siempre digo lo mismo. Cuando acometes un proyecto de este estilo, cuando quieres digitalizar una parte, no vayas a ganar el todo. Es imposible. La experiencia nos lo ha demostrado en infinitas ocasiones. No puedes tratar de digitalizar todos tus procesos a la vez. Es imposible, literalmente, por más recursos que pongas. Entonces, si tú en una industria o en un proceso tienes 5 puntos clave, haz uno tras otro. Haz uno, asiéntalo, trabájalo y cuando lo tengas, haz el siguiente. Sin tocar el primero, pero uno por uno. Si intentas hacerlo todo a la vez, te pierdes. Generas una cantidad de información que no lo puedes tratar, que no tienes la capacidad, ya no tecnológica, porque al final en bases de datos en industria es muy fácil. Hay un montón de sistemas que lo pueden hacer. Pero las personas son las que tienen que entender esos datos. Entonces, el segundo punto es divide y vencerás. Y el tercer punto es perseverar. Es decir, digitalizar un proceso industrial o digitalizar un proceso de cadena de valor no te sale a la primera, ni a la segunda, ni a la tercera. Es decir, hay que tener la consciencia que te metes en proyectos de largo alcance. Y muchas veces me preguntan, ¿pero a cuánto estamos del proyecto? Estás al 0%. Es infinito. Son procesos infinitos. Tú puedes estar digitalizando y mejorando tu captura de datos, tu tratamiento de datos hasta el infinito. Hay tecnología para hacerlo. Pasa que la gracia está en tener el balance entre qué me aporta valor y qué digitalizo, porque no digitalizar por digitalizar tampoco tiene mucho sentido. Pero hay que perseverar, no se hace fácil, ¿vale? ¿Cuál es el entorno estándar de una industria donde uno empieza a ver lo que sucede cuando llega? Normalmente tienen un ERP. Un ERP es una herramienta de gestión administrativa donde tienes los albaranes, las facturas, los pagos, los cobros, una para recursos humanos, etc. Suelen ser herramientas de gestión contable y administrativa. ¿Bien? Y esta es la que, dijéramos, la herramienta que manda siempre. Porque al final allí es donde va a desembocar todos los procesos logísticos y todos los procesos que hagas en tu fábrica van a acabar siendo una factura de compra, una factura de venta, un cobro, un pago. Entonces, lo que manda es el ERP y la gestión administrativa. Normalmente te encuentras un entorno, dijéramos, donde hay una recopilación de datos manual. Esto es dijéramos, antes de digitalizar. Aquí la gente pues captura en papel, en unos Excels que rellenan a mano, cuántos lotes he producido, qué me ha costado producirlo, etcétera, etcétera, qué controles de calidad he tenido. Y esto al final lo acabas alimentando manualmente a tu ERP y te acaba dando unos costes, unos precios de venta, unas compras y con eso pues vas funcionando y vas tirando. Y luego tienes toda una serie de procesos que, como decía Fran también en su exposición, están aislados, no están conectados entre ellos. Existe una recepción donde hay unos albaranes que se reciben y se entregan, etc. Luego existe un almacenamiento de materia prima, donde tú tienes el almacenamiento que puedes tener lo que compraste ayer o hoy o mañana mezclado sin tener mucho más control. Luego están los procesos productivos, que controlas cuántos kilos hora hago, qué calidad he tenido en mi producto, pero tú no sabes, por ejemplo, de ese proceso productivo, muchas veces, qué compra responde a ese material que estás produciendo. Muchas veces no lo sabes. Igual que en el almacén de producto terminado y luego en la expedición y los despachos de los productos. Al final, sí que necesitas una trazabilidad de qué lote se está utilizando, pero, por ejemplo, no sabes qué rendimiento ha tenido un lote concreto. Muchas veces esto no se sabe. Cosas que son muy, muy, muy relevantes, ¿vale? Entonces, ¿qué haces cuando digitalizas una industria? Lo que haces es colocar herramientas que te permiten capturar los datos de tus procesos productivos de forma continua, ¿vale? En este caso, lo que consigues es, a través de herramientas que ya existen,
códigos de barras, tabletas, fotografías, hay 1000 maneras de hacerlo. Consigues capturar esta información en tiempo real, que automáticamente la tendrás capturada en bases de datos que alimentarán a tu ERP para que ya se hagan las facturas de forma automática. ¿Y con eso qué consigues? Consigues eliminar papeles de tu planta, es decir, ya no hay gente que anote en papel y tienes información que te llega tarde, a destiempo, muchas veces, dijéramos, información adulterada, vamos a decirlo así. Alimentas automáticamente los sistemas de gobierno de la empresa, que son los ERPs, y lo que te permite, lo que os decía antes del tiempo real, ¿no? Te permite capturar en tiempo real datos y problemas en tu proceso que te permite parar en el momento en que se está produciendo el error y no esperar al día siguiente a detectar errores que había en su problema, en su fabricación. ¿Qué te permite esto, además? Mejorar la eficiencia de tu planta, ¿vale? Te permite aplicar Lean Manufacturing o mejoras de eficiencia para conseguir que tus procesos cada vez sean más eficientes, mejores y con procesos de mayor calidad. Y por último, te permite, evidentemente, tener una trazabilidad mucho más exhaustiva de qué lote estoy produciendo, de qué compra me viene, de qué proveedor lo compré, a qué cliente se lo mandé. Estas herramientas lo puedes tener ahora hay herramientas en cloud, en la nube, infinitas, que te permiten hacer todo esto, o lo puedes tener en tu propia industria, no necesitas hacerlo en un cloud. Y herramientas de digitalización de plantas hay un montón. No solamente hay que capturar datos del proceso, sino que existe, Fran lo ha comentado, el Internet de las Cosas, en el cual todos mis procesos y todas mis maquinarias, cada vez más, hoy por hoy, tienen sus propios sensores, sus propios elementos y PLCs que permiten capturar datos concretos, pues, de temperatura de cocción, de temperatura de enfriamiento, de peso, de lo que necesites. De manera que eliminas el error de la captura humana y consigues tener la información en tiempo real. Todo esto está bien, porque al final esto en general las industrias, no todas, pero muchas ya lo tienen bastante asumido, implantado, en mayor o menor grado. Pero aquí hay una cosa que nos olvidamos siempre, que es del campo. Decimos, vale, muy bien, mira, este lote que recibí de fresas o de vino a granel, oye, me ha ido perfecto, porque fíjate que me ha salido un vino fantástico, ¿vale? Pero ¿y de qué parcela viene este vino? ¿Y qué fitosanitarios se le tiraron? ¿Y qué riego tuvo? ¿Y qué lluvia sufrió? ¿Y cuánto sol tuvo? Porque si al final somos capaces de detectar que esos procesos industriales que han obtenido un producto increíblemente bueno y a una eficiencia fantástica, somos capaces de llevar al campo esta información, podemos tratar de replicarlo. Bueno, replicarlo no, porque es muy complicado, pero podemos minimizar los efectos de, por ejemplo, una sobreexposición al sol o una sobreexposición a la humedad o una cantidad excesiva de fitosanitarios o de lo que se haya hecho, ¿no? Entonces, aquí en medio es donde yo he colocado el campo. Y al final es una información y son bases de datos que tienen que ir en ambos sentidos. Es decir, la industria tiene que darle la información al campo para que él sepa qué productos son óptimos para su transformación y obtener productos de calidad, sanitariamente seguros y con una eficiencia buena, y al revés, y el campo tiene que darle a la industria estos datos de que él ha capturado para que la industria pueda correlacionar y decir, oye, pues sí, la verdad es que, ostras, esta aplicación que hiciste realmente es muy efectiva para tener, pues, un vino fantástico, ¿no? Entonces, ya para concluir, yo os voy a dar 3 ideas, ¿vale? Que han salido en todas las exposiciones, pero 3 ideas que creo que podemos debatir porque tienen sus pros y sus contras, todo esto. Es decir, primero, ¿qué beneficios directos tiene la digitalización de los procesos industriales? ¿Vale? Primero, el primero es el dato único. El dato único no se ha nombrado mucho, pero es una cosa muy, muy especial de la digitalización. Y es decir, al final, cuando yo estoy registrando un dato a mano,
Este dato lo puede registrar hoy una persona, mañana otra persona, al cabo de 2 días otra persona, lo mira en un termómetro, lo mira en una báscula, lo anota de una manera, lo anota de otra, llega la persona que lo va a pasar al registro de forma, dijéramos, en el ordenador y ha leído 10.1 y pone 10 porque cree que el punto 1 no es importante, lo que sea. Y al final puedes obtener datos de diferentes fuentes o de diferentes formas para representar una misma información. Entonces, la digitalización esto te lo elimina, ¿vale? Porque al final el que captura el dato es una máquina, con lo cual no puede tener errores de apreciación. Después, la fiabilidad, es decir, al final, cuando los humanos fallamos, las máquinas no. Entonces, si yo tengo que registrar 1000 datos al día, pues a lo mejor en el dato 990 estoy un poco harto y los 10 últimos pues hago un copiar-pegar. Que esto yo me lo he encontrado. Es decir, he encontrado partes de fabricación de semanas enteras de productos que no se habían fabricado. ¿Por qué? Porque al final la persona que está allí, que tiene 1000 cosas que hacer, al final lo que hace son fotocopias y mira, pues esta semana hemos hecho más o menos lo mismo. Y por último, el tema del tiempo real, que para mí es un punto crítico. Es un punto crítico porque te permite poder actuar en tus procesos de forma básicamente en directo, en el momento en que suceden. Incluso puedes colocar alarmas y todo tipo de elementos que te permitan trabajarlo. ¿Y qué riesgos tienen cuando yo hago una digitalización? ¿O qué nos encontraremos en contra de la digitalización cuando nos pongamos a hacer un proyecto? O intentemos hacerlo. Lo primero es la tecnología y el Internet de las cosas. Fran lo ha nombrado también. Es decir, la adopción de esta tecnología por mi experiencia y por mi trabajo en diferentes industrias, tienes diferentes grados de adopción, ¿vale? Y no tiene mucho que ver con la edad. Mucha gente, pero las personas mayores, no es tanto las personas mayores. Es decir, la adopción de la digitalización de las herramientas se tienen que enfocar como algo que sea útil para el operario, para la persona que está trabajando en la planta. Porque si tú le estás poniendo un sobretrabajo, no lo van a adoptar. Si tú le dices que ese trabajo le va a permitir hacer mejor su trabajo, lo van a coger. Y esto enlaza con la cultura y la resistencia que puedas encontrar en una empresa, en una fábrica. Es decir, cuando tú te metes en una fábrica y empiezas a trabajar en la digitalización de los procesos, hay empresas y hay sitios donde la cultura de la tecnológica está muy implantada y es fácil, y hay sitios donde no. Entonces, hay que enfocar los proyectos desde arriba hacia abajo. Es decir, si los propios managers o directivos de la compañía no creen en eso, difícilmente se va a llevar a cabo. Y por último, el conocimiento. Es decir, cuando tú te pones a trabajar en tecnologías muy específicas y muy expertas, en la industria no lo van a aceptar. Si tú para hacerle detectar un proceso de temperatura le pides que haga una programación ABAP para que capture unas ondas que tienen una lectura específica, te dirán, bueno, pues usted se ha vuelto loco, usted póngame un termómetro y yo mira el termómetro, pero no me pida según qué cosas, ¿no? Entonces hay que estar muy alerta y muy atento a este conocimiento, dijéramos, dentro de las industrias, dentro de la sociedad, ¿no? que puedas tener o no en el manejo de herramientas tecnológicas, ¿no? Bueno, un poco esta es la visión que yo he tratado de dar del proceso de la digitalización de las industrias alimentarias. Yo me he dedicado siempre a la alimentación, aunque es aplicable a cualquier industria, pero la alimentación. Y tratar de abrir este debate sobre qué información o cuán importante es, y que lo es, unir el campo con la industria. Así que nada, muchas gracias. Agustí, te dejo a ti la palabra para que termines con lo que consideres. Gracias a todos. Muchas gracias, Alfons. Felicitarte por esta exposición y esta dosis de realismo y de pragmatismo
de lo que sería cómo se debe de afrontar una digitalización en el campo de la industria, en la transformación, ¿no? Ahora me gustaría un poco generar esta parte final de este webinar un poco con diferentes preguntas, ¿no? Y también en relación a las preguntas que los compañeros han ido haciendo durante el transcurso de lo que serían vuestras exposiciones. En primer lugar, un poco para generar este debate, esta charla final, me gustaría preguntarle a Fran un poco que realmente, tú que tienes contacto directo con la gente del sector, con los agricultores, ¿qué expectativas tienen? ¿Realmente están en pro de realmente empezar a hacer o a consolidar o a invertir, en apostar en este ámbito de la digitalización de la parte de campo? ¿Cómo lo ves realmente? ¿Qué te dicen los diferentes partes de agricultores? Bueno, hay un poco de todo. Tengo gente que me sorprende porque, pues, en algún caso hasta pues, tienen los estudios básicos de la EGB y se han dedicado todavía a la agricultura y dirías qué tradicionales son y no, te dicen claramente que la digitalización es la única forma de avanzar. Y en otros casos tienes otros casos en los que bueno, sí que ven estos avances de una forma positiva, pero luego el problema siempre acaba siendo, pues, porque no tengo para invertir, o lo que me va a representar esto luego a corto plazo, si lo miro con los beneficios que voy a tener de la producción, no me sale, o consideran que no me sale rentable muchas veces sin un estudio previo. Pero yo creo que en general sí que es verdad que hay una percepción de que yo siempre pongo el mismo símil, esto es como un tsunami, o sea, el mar se ha empezado a retirar y sabemos todos, yo estuve viviendo en Chile cuando hubo el tsunami aquel tan destructivo, sabemos todos que cuando el mar se retira es que viene una ola. ¿Cuán de grande va a ser la ola? No lo sabemos, pero si el mar se retira, la ola viene. Tú puedes quedarte allí mirando cómo la ola se retira o puedes empezar a caminar hacia el cerro. Cuanto antes empieces a caminar, menos impacto tendrá la ola sobre tu persona. Pues esto es un poquito lo mismo. Empiezan a ver que la ola empieza a retirarse o el mar empieza a retirarse, con lo cual algo viene. Yo sí que quiero coger un poco la idea esta de divide y vencerás, porque, y esto es culpa del sector, culpa nuestra, del sector tecnológico, de alguna forma hemos encarado esta digitalización como si fuera un camión de arena que lo hemos echado encima del sector, con un montón de cosas ahí dentro, pero sin tener claro por dónde empiezo. O sea, ¿qué tengo que hacer lo primero? ¿Qué es lo primero que tengo que hacer? ¿Tengo que comprar una máquina nueva? ¿Tengo que poner sensores hasta en la puerta de la entrada de casa? ¿O qué es lo primero que tengo que hacer? Entonces eso te vuelve un poco loco. Sí que es verdad que uno de los trabajos que estamos haciendo ahora es, bueno, vamos a dividir muy bien cuáles son tus principales problemas y vamos a enfocar muy bien qué es lo primero que tienes que empezar a digitalizar, o lo primero que tienes que hacer. Y luego hacer un pequeño estudio de beneficios versus costes. Lo que pasa es que esto es un poco complicado porque el sector agrícola es muy variable, como muchos otros, pero en este caso pues mucho más. O sea, yo tengo casos este año que el día antes de cosechar una parcela de pera de San Juan, de esta pequeñita, hubo una granizada y no han visto nada, con lo cual esto es difícil de prever, pero bueno, intentamos hacer un estudio y sobre todo meterles en la cabeza de que esto es algo a largo plazo, o sea, las cosas no se consiguen, luego expectativas, ¿no? Hablaba Alfons, perseverar, ¿no? Proyectos de largo alcance, yo creo que esto es básico, estas dos cosas, focalizarse en lo que realmente necesita y luego esto es a largo alcance. Pero yo en general lo que veo es que la gente, el sector, tiene ganas, pero muchas veces no sabe por dónde. Básicamente porque en 10 años hemos pasado de nosotros mismos, con el uso de los móviles, hemos pasado de un móvil que se abría la tapa así a un móvil que ahora se despliega porque estás abriendo una pantalla que parece que no. Es decir, el salto ha sido tan grande que muchas veces eso puede llegar a abrumar. Pero yo en general veo que las ganas están. Muchas gracias. Ahora tengo otra pregunta para Alfons.
Alfons, dentro de lo que sería la industria agroalimentaria, ¿en qué grado realmente estás viendo tú, con tu conocimiento, que las empresas han empezado o tienen este cierto grado de madurez, pese a que en el mundo industrial ya están los temas consolidados, en cuanto a integración de sus ERPs con su captura de datos? Es decir, continúan yendo con mucho papel o con mucho Excel, que aunque sea digitalmente introducimos los datos, realmente es para darle a la impresora y no para meterlos en otro sistema. Es decir, ¿cómo está realmente la industria en el avance real de estos procesos medibles, controlables y trazables? Bueno, sí, igual que en todos lados hay de todo en todos lados, ¿no? Lo que sí veo es, en general, la industria alimentaria, por su tradición de necesidad de control de lotes, de sistemas de calidad, gestión de la calidad, seguridad alimentaria, trazabilidad, tiene un grado de control mayor que las industrias que no son alimentarias o farmacéuticas, dijéramos, aquellas industrias que no necesitan tener este control. Y eso es un arma de doble filo, porque las empresas alimentarias que normalmente ya tienen un pequeño control, cuesta mucho que entiendan que necesitan hacer un pasito más, porque ellos ya tienen un control. ¿Me explico? Ellos ya saben qué lotes han fabricado, qué material han utilizado. Y entonces, cuando tratas de explicar que además de eso necesitan un pasito más, muchas veces las empresas no están por esa labor. Quizás porque digamos que las ganas no están tan dijéramos, tan introducidas quizás como en el sector agrícola. Cuesta mucho. Salvo grandes industrias que sí tienen proyectos específicos de digitalización y control en tiempo real y de líneas de proceso realmente modernas y dijéramos, grandes corporaciones. Cuando te vas a industrias pequeñas y medianas, te encuentras muchas veces que el esfuerzo que les representa el control ya propiamente por la naturaleza del proceso que hacen, les cuesta mucho dar un paso más. Y creo que es un problema y es un error. Es un error y es un problema. Por eso hay que dividir y vencer, porque si no, no se consiguen hacer avances realmente en los procesos. Y yo es lo que me he ido encontrando, sí, en muchos sitios. Convenciendo y evangelizando. Sí, un poquito se trata de eso, sí. Vamos dando también voz a diferentes preguntas. Mira, la pregunta se dirige a Fran. Desde una perspectiva de análisis de costes y beneficios, ¿a qué tipo de explotaciones es rentable aplicar estas propuestas? Es decir, ¿y cuál puede preverse que sea el plazo de amortización del mismo? Es un poco algo habías contestado tú, plazo de amortización, pero sobre todo en este, ¿no? Es decir, ¿cuándo empieza a ser rentable aplicar esto? Yo lo voy a intentar transformar, porque tampoco no tengo la respuesta exacta, es algo complicado. Y de hecho hay universidades, grupos de investigación, sobre todo en Estados Unidos, trabajando en esto, la economía de la agricultura. E intentan ver pues qué beneficios puede aportar. Pero como la agricultura es tan variable según sector, cultivo, zona y demás, es complicado. Pero yo lo quiero transformar y decir, yo creo que debería llegar a un punto que fuera rentable para cualquier agricultor, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque no nos podemos focalizar, no tengo ahora mismo los datos, pero en torno al 95% de la agricultura mundial la hacen pequeñas y medianas empresas, ¿de acuerdo? Pequeños y medianos agricultores, perdona. Si nos vamos a centrar solo en aquellos que amasan grandes superficies, estamos solo yendo al 5% de esta producción total, global, ¿de acuerdo? Con lo cual, todo va a llegar, ¿todos los agricultores van a poder incorporar todas las tecnologías? No, de hecho no es necesario. Con lo cual, yo intentaría trabajar en tecnologías que ya estén disponibles y que puedan utilizarlas el mayor número de agricultores posibles. Tener en cuenta una cosa, los precios están bajando de forma drástica.
las precisiones de todos los equipos electrónicos están subiendo de forma drástica también. Si hablamos de imagen satelital, que es algo que domino tal vez yo más que cualquier otra cosa, en los últimos 10 años hay un cambio espectacular y lo que nos espera, ¿de acuerdo? Cada vez pues vamos a poder ver hasta la calva de nuestro vecino, ¿de acuerdo? En pocos años. Entonces, todo esto va a nuestro favor. Yo siempre digo que el tiempo va a nuestro favor, pero hay que ir, pues eso, evangelizando y hacer muy bien, discriminar muy bien qué es lo que cada agricultor necesita. Y hay que tener muy claro que esto es a largo plazo, o sea, que los resultados, lo siento, pero esto no es como comprarse una camiseta, que te la pones y ver si te va bien o no te va bien. Esto es a largo plazo y hay que tenerlo muy claro, porque si no, vienen las falsas expectativas y las decepciones. Entonces es cuando se dice que la tecnología no funciona, que mejor hacerlo como ya lo hacía, porque no les va mal. Ellos siguen produciendo cada año sus manzanas, sus peras o sus fresas. Lo siguen haciendo cada año, con lo cual el valor que tenemos que darles es muy grande, es muy grande. Muchas gracias. También otra pregunta, quizás aquí esta también puede ir dirigida para Alfons y luego para Fran, que es un poco más genérica y entiendo que os la puedo hacer a los dos, es que la pregunta va que si el ingeniero agrónomo que sale ahora mismo de nuestras universidades está preparado para afrontar este grado o esta incipiente digitalización. Si quieres, Alfons, tú mismo, luego también, Fran, puedes dar también tu opinión, tu respuesta en base a esta pregunta. Bueno, estoy un poco negativo, pero la respuesta no, la mía es no está preparado. No. Es decir, la tecnología que nos vamos a ir encontrando y nos estamos encontrando requiere de mucho más formación a nivel de tecnología de la información y la comunicación, de las TIC, ¿no? No, actualmente, no creo que, y no solo los ingenieros agrónomos, yo te diría que cualquier tipo de ingeniero industrial o ingeniero, dijéramos, salvo los ingenieros de telecomunicaciones, las universidades no están preparando a la gente, y al menos es lo que me encuentro yo en los proyectos que voy haciendo por allí, no está la gente preparada para afrontar y conocer y poder aportar y dar soluciones de digitalización a la industria y a sus puestos de trabajo. Y creo que deberíamos hacer un esfuerzo en esto todos, en formación. Yo pensar que me dedico, o sea, cuando hago proyectos, me paso más tiempo formando a la gente que realmente diseñando o pensando una solución para ese proceso. Porque la gente la formación dentro de un proyecto de este tipo se come el 40%, el 30 o 40% del tiempo de implantación, ¿no? Bueno, en resumen, que cada vez más hay un gap entre lo que sale de una universidad alguien, da igual en qué tipo de especialización, ingeniería o arquitectura, con lo que se está pidiendo en el mercado, porque cada vez más las tecnologías están evolucionando a un nivel increíble. Seguramente el hijo que tiene 8 años lo adoptaría más rápido que cualquier persona ahora mismo. Es verdad. Fran, ¿qué opinas tú en tu parte? Yo voy a pasar palabra, porque bueno, yo soy profesor asociado de la universidad y tampoco no es verdad que yo voy a hablar por mí. Yo no salí preparado para esto. O sea, yo me he formado pues durante el doctorado y luego ya trabajando y dándote de golpes. Ahora salen más. Sí que es verdad que hay un cambio. Ha habido un cambio desde cuando yo estudiaba a ahora, no hace tantos años. Pero es verdad que el sector productivo va mucho más rápido que la actualización que pueda tener la universidad. La universidad y sobre todo las pequeñas empresas, vamos mucho más rápido porque es más ágil que un gran monstruo como es una universidad. Pero es verdad que hay que tomárselo muy en serio, porque es que hoy en día, si no sales con un cierto grado de conocimiento tecnológico que te permita por lo menos discernir lo bueno de lo malo o lo medio bueno de lo medio malo, lo tienes muy complicado. O sea que estás abogando un poco, para resumirte, el hecho de que se den unos pinitos o unas guías
de los conceptos de digitalización, porque Algo también más, es verdad. algo más que Algo unos más. pinitos. O Algo más. sentar las bases de estas cosas para que el día de mañana, cuando salgan, tengan una traza para poder ir creciendo, ¿no? Sí, Pero hoy yo creo que el ingeniero agrónomo, si hablo del ingeniero agrónomo, ya lo era, muy ingeniero, pero cada vez tiene que ser más ingeniero. Y por eso también estas uniones entre colegios profesionales, porque al final los equipos son multidisciplinares y yo tengo que poder hablar y transmitir mis necesidades y entender lo que me dice un ingeniero de telecomunicaciones, un ingeniero industrial, porque es que vamos a acabar trabajando juntos. O sea que yo voy a poner mi visión agronómica, que es única, la tengo yo y no la tiene nadie más, pero esa visión de ingeniería la deberíamos de compartir al máximo posible todos. Y luego cada uno tener pues el apellido del ingeniero de lo que sea como apellido para aportar a ese proyecto, ¿no? fantástico. También otra pregunta que creo que esta puede ir dirigida a las dos, porque es genérica, pero también tiene cierta importancia. Y va un poco con lo que antes ya acabas de hablar, ¿vale? Sería por qué estamos hablando más de digitalización del sector agro, los ingenieros agrónomos, que las empresas realmente TIC, ¿no? Estas empresas tecnológicas, es decir, ¿por qué, no? Un poco nos preguntan. Mi visión es que todavía no se han puesto a mirar al sector agro. Cuando lo miren, se van a dar cuenta de la cantidad de trabajo que hay por hacer y de proyectos espectaculares que hay por hacer y del valor que aporta al mundo. Es decir, las grandes empresas están todas ahora con la parte del Big Data, de crear herramientas que permitan trabajar directamente con el consumidor, se olvidan un poco de los procesos primarios, porque y quizás un poco superficial, pero lo que está de moda ahora es tener una startup del sector bancario. ¿Para qué? Bueno, sí, muy bien. El día que empiecen a mirarse y haya aplicaciones en el sector agro, las empresas TIC irán detrás. Irán detrás de los proyectos, porque son proyectos que aportan, bajo mi criterio, aportarán mucho valor, mucho valor. Yo tengo que decir que estoy de acuerdo con lo que dice Alfons, pero Google ya invierte, Amazon invierte, grandes empresas. Quiero decir que yo creo que ya se ha empezado, o sea, el sector agro es un sector tal vez no tan glamuroso como puedan ser otros, pero con un potencial espectacular. Y de hecho a mí se han aproximado muchas empresas de las TIC en charlas que damos y demás, ¿no? Y oye, y esto desde el Colegio de Agrónomos no podéis organizar pues un grupo de estos que podamos encontrarnos el sector, digamos, el sector agrónomo, los que necesitan soluciones y nosotros. ¿Por qué? Porque tienen claro que tienen que ir por ahí. Me sale el caso de una empresa que quería desplegar Sigfox no por Cataluña, a nivel nacional. Y no sabía exactamente cómo, o sea, tenía claro que la agricultura necesitaría Sigfox, pero no tenía claro cuáles eran las necesidades claras. Entonces, desde el punto de vista tecnológico y de telecomunicaciones lo tenían clarísimo, pero les falta saber exactamente de qué forma. Y no creo que sea un caso aislado. Yo creo que es algo más global, que a veces no saben cómo entrar, ¿no? En un sector tan tradicional como es el de la agricultura, no olvidemos. Bueno, aparte, quizás un contexto que hay que tener en cuenta cuando estéis, en este caso es que aproximadamente el 19, no llega al 20, pero es el 19 y pico % del PIB industrial corresponde realmente al sector agroalimentario. Es decir, por lo menos la parte de industria. Quizás cuando buscas datos del campo lo ves un 3, un 4, pero no están agregados. Al final quizás podríamos ir más allá del 20 haciendo la captura de números, ¿no? Un poco en este tema de ticket tiene un elevado porcentaje y más la necesidad, ¿no? En estos días, cuando empezó el confinamiento, el estado de alarma, que hubo la semana de estrés, de que la gente sí que le dio valor a la alimentación, pero luego cuando volvieron a estar todas las superficies llenas otra vez con la reposición de alimentos,
ya nos hemos olvidado de la importancia de esto, ¿no? Pero bueno, un poco aquí para añadiros en este contexto de la importancia que tiene y supongo, entiendo, también para poder contestar la pregunta de esta evolución. Siguiendo un poco las preguntas, nos preguntan que una vez se convence al agricultor a la hora de digitalizar, ¿no? Nos indican que lo primero es conseguir un buen programa de gestión y sabe que depende de cada actividad en concreto. ¿Cómo? Yo creo que en este caso podría también preguntaros a los dos, ¿cómo se manejan ustedes en este aspecto a nivel de recomendación por parte del cliente? Es decir, ¿qué podéis recomendar o si hay un producto mínimo o cómo lo afrontáis esto? Bueno, yo en mi caso, yo cuando nos encontramos en proyectos donde la empresa requiere o solicita un proceso de digitalización, lo primero que hacemos es ver el estado actual, dijéramos, ¿no? El state of the art que llaman de la industria, de la tecnología que tiene esa industria. Porque una máxima que yo siempre trato de hacer es, si tienes una cosa que te está funcionando y que aunque sea vieja, aunque no te acabe de gustar, pero te funciona, de primeras no lo cambies, ya lo harás. Yo tenía un cliente que me decía que él planificaba todos los procesos de optimización de compra, era del sector cárnico, lo optimizaba con una hoja, con una Excel que tenía hecho él, con unas macros y que se había hecho él con el tiempo, que llevaba mucho tiempo, y que claro, que ahora sí ponía una herramienta, un RP, y al final le decíamos siempre, oye, ¿a ti te funciona y te va bien? No lo cambies. Entonces, ¿cómo enfoco esto? Enfoco en tratar de buscar la solución que le aporta valor al cliente. Es decir, montar un buen programa de gestión o un programa de gestión por montarlo no se debe hacer nunca bajo mi criterio. Es decir, si yo ya tengo una parte que me está trabajando y me está funcionando, como os decía, divide y vencerás. Empieza a trabajar en aquello que te va a aportar valor. Ya lo cambiarás después lo otro, si realmente te es necesario cambiarlo. Pero si tienes una cosa que ya te está dando una solución, no gastes, es que gastas mucha energía en hacer este tipo de proyectos, mucha, ¿no? La gente a veces no es consciente, pero es realmente de los... Yo hago proyectos de industrias, proyectos de construcción de una industria. Lo que más cuesta es la parte de digitalización, siempre, siempre, siempre. Entonces, tratar de dividir y vencer. El enfoque, yo lo trato de hacer, de esta manera. Fran, por tu parte, en el Sí, ámbito de campo. Un poco parecido a lo que dice Alfonso. O sea, yo he felicitado a muchos agricultores porque no había mucho que cambiar, a pesar de, ¿no? Por pena mía, ¿no? Lo estaban haciendo bien y para lo que iban a hacer y su digamos, su modelo productivo y cómo iban a vender ellos esa producción, pues con lo que tenían y como lo estaban haciendo, realmente, pues no sé, recuerdo casos de poder reducir una dosis de un pesticida. Pues si estás trabajando con dosis muy ajustadas porque eres una persona que realmente tienes conciencia y lo intentas, ¿qué te voy a reducir? Yo, 10 litros por hectárea, 20 litros. Vale la pena otra vez, vale la pena hacer toda no cambies, o sea, sí ahí porque estás bien. Y el poder felicitar al agricultor que lo hace bien, pues también tiene que ser algo que tenemos que pensar, ¿no? O sea, ¿hay que cambiarlo todo y quemar el mundo? No. Hay que coger y cambiar pequeñas cosas. Las que funcionan, déjalas ahí, porque mal no nos ha ido, ¿de acuerdo? Un poco lo que decía Alfonso, intentar focalizarse en aquello que realmente tiene un impacto grande. Perfecto. Vamos terminando ya un poco. Nos quedan un par de cuestiones para responder. Esta es específica para Fran y nos pregunta qué tecnología está o puede estar relacionada con el control en tema fitosanitario en lo que es la vid o en este caso en frutales y cómo se podría
analizar la necesidad de aplicar o no fitosanitarios. Un poco ya que te venía con respecto a lo que estabas contestando antes. Sí, sí, en este tema en concreto hay dos aspectos y sé que hay gente, oyentes de participantes en este webinar que están trabajando en ello y con bastante éxito además, ¿eh? Y conozco algunas otras iniciativas y algunas que ya han pasado a nivel comercial, como tecnologías que pueden ayudar, por ejemplo, pues existen aplicaciones que no son más, cuidado que ha costado mucho construirlas y montarlas, pero no son más que unas aplicaciones muy fáciles donde tú puedes de alguna forma ajustar tus volúmenes de aplicación al estado de tu parcela, porque los litros por hectárea no son los mismos litros, o sea, no es lo mismo una hectárea de una vid que tiene 2 años que de una vid muy vigorosa que tiene 25 años. Están en una hectárea igual, pero la cantidad de canopia que hay en esa hectárea no es la misma, con lo cual el volumen de aplicación no debería ser el mismo. ¿De acuerdo? Eso es lo primero. A partir de ahí puedes pasar a un segundo nivel, utilizar teledetección, utilizar muestreo en campo, móvil, irse poniendo y hacerse un pequeño mapa de zonas similares o de producción, ambientes similares, que crecen de una forma más o menos similar, tomando medidas y montarte estos mapas que luego tú puedes pasar a una maquinaria que sí que es verdad que la tienes que dotar de una cierta inteligencia. Pues por lo menos un GPS y un control de las electroválvulas, ¿de acuerdo? Esto está extendido, no está extendido, pero cada vez más para viñedo, para frutales, yo creo que es el camino a seguir. Y es el que se está siguiendo y se está aplicando en algunas grandes explotaciones. Tengo constancia de algunas en la zona de Centroamérica que ya lo están utilizando de forma más o menos, o están empezando a utilizar de forma más o menos extensa. Luego, bueno, podríamos entrar, que yo lo recuerdo de mi doctorado, que trabajé bastante, en intentar detectar las plagas. Es verdad que hay muchas aplicaciones, también algunas de ellas gratuitas en móvil, que le haces una foto a la hoja y sabes qué plaga es. Al final, esto no sé el valor que puede tener, más allá de posicionar que esa plaga está en ese sitio, pero un técnico agrícola o un técnico o un ingeniero agrónomo debería de saber cuál es esa plaga, con lo cual, bueno, ahí es más relativo. Pero luego existen o existirían tecnologías para poder detectar esa plaga de forma autónoma, ¿no? Yo en mi caso trabajé pues, visión aérea, visión multiespectral para poder determinar un virus en cítricos. ¿Esto está solucionado? No lo estaba en 2012, el artículo está por ahí, no creo que lo esté ahora. Sí que es verdad que la tecnología que podíamos utilizar en aquel momento no es la que podemos utilizar ahora. Ahora es mucho más barata, las cámaras somos mucho mejores, el conocimiento que tenemos de sistemas de clasificación es mucho mejor y el sector está más abierto a esto. Aquí existe otro problema. Porque detectar enfermedades, cuando la planta está casi muerta, la detecta seguro. No hace falta casi ni ir a campo. El tema es, ¿puedo detectarla con suficiente antelación como para yo planificar un tratamiento? Y ahí para mí ahí está el kit de la cuestión. Poder identificar, que una máquina sea capaz de identificar una plaga y su extensión, cuantificar la extensión que tiene dentro de la parcela, de una forma más o menos temprana o por lo menos más temprano que lo que lo hace un técnico. Porque si un técnico lo hace antes que la máquina, no tendría tanto sentido. A partir de aquí hay variaciones, como que la máquina de forma automática pueda detectar si la planta está enferma o no y pueda hacer una aplicación. Eso ya son cosas mayores. Pero para mí, un poco sería esto, ¿no? Aplicación variable en función de lo que tienes en la parcela y luego todo el tema de detección de plagas, con el hándicap de que hacerlo de forma temprana no es sencillo y se está intentando bastante. En 5 o 10 años probablemente estará solucionado algunos de los temas. Fantástico. Ahora ya casi para terminar, un poco también una pregunta para los dos ponentes relacionado con esto, es decir, teniendo en cuenta la complejidad que tiene este sector, ¿no? Incluso hablando de campo, hablando de industria, esta complejidad y la importancia que tiene este sector agroalimentario, ¿no? para nuestra sociedad, ¿en qué medida la administración debería de intervenir, fomentar o estimular? Es decir, cómo la administración, ¿no? O cómo incluso la legislación
no podría estimular estos procesos, ayudas fiscales? Es decir, ¿cómo lo deberían afrontar? ¿Por parte de la administración? Sí. Paso palabra. Yo la pasaría también. No, yo no, bromas aparte, yo la experiencia que tengo no es positiva en este sentido. Sí que existen programas tipo el CEDETI, tipo tecnificación de las industrias, pero están muy enfocadas todavía a maquinaria, a mejoras de equipos, pero cuando empiezas a hablar de proyectos de digitalización y demás, la administración se pierde un poco. Y yo creo que es una buena observación. ¿Debería intervenir y fomentar este proceso? Sin duda. ¿Lo está haciendo? No. Yo no me lo he encontrado. Y lo que sí creo es que la necesidad de cambiar una máquina muchas veces y hacer un CEDETI y irte al ministerio de esto, se hace porque no se ha podido hacer el proyecto de digitalización, has conseguido tus datos de forma correcta, has conseguido ajustar la línea y al final seguramente esa línea no tenías por qué cambiarla, sino que tenías que cambiar simplemente tu proceso de recepción de materia prima o vete a saber, ¿no? Cualquier historia. En Europa sí que hay proyectos de este tipo. Yo, de hecho, estoy participando en algunos de ellos con el Horizonte 2020 y son proyectos ya de I+D. No son tan proyectos de inversión o de ayuda a la inversión, sino son proyectos de I+D en el cual sí que existe una visión mucho más tecnológica, vamos a llamarlo así, y proyectos económicamente bien dotados que permiten hacer trabajos. Sí, yo un poco, tengo a lo mejor una sensación distinta, ¿eh? Yo creo que en el sector campo, por todo porque a lo mejor, no sé, si pones en Google digitalización o agricultura digital o 4.0, te van a salir un montón de cosas. Es a lo mejor hay un poquito más de moda a lo mejor, y sí que la administración por lo menos se está volcando. También es verdad que hay la necesidad de fijar gente en el territorio, con lo cual o es así o la administración se vuelca o la gente se va a ir a la ciudad. Eso es. Pero sí que es verdad que muchas veces no acaban de entender muy bien, pues eso, ¿no? Cómo tienen que ser los proyectos. Pues en el último, pues te dan las ayudas de septiembre a marzo, cuando en la agricultura en nuestro país ocurre en verano. Entonces te están dando las ayudas para trabajar. O sea, hay muchas veces que son incongruencias que dices, no sé muy bien si hemos entendido cómo funciona todo esto, ¿no? A veces son mucho más políticas que no realmente lo que el sector necesita. Luego también complicadas en cuanto a justificaciones. Yo entiendo que hay que tener unos procesos de selección y justificación, tienen que estar, pero muchas veces son un poquito complejos, que añaden demasiado trabajo a los beneficiarios finales, que al final son empresas que se dedican a producir vinos, fruta o carne, ¿no? Pero bueno, yo creo que son fundamentales. O sea, si la administración no va de la mano como promotora, esto difícilmente va a llegar a buen puerto. O sea, al final van a llegar los 4 grandes, pero no vas a poder penetrar, ¿de acuerdo? Y tienen que ayudar, pues financiando, por supuesto, pero también exigiendo, ¿eh? O sea, hay que exigir una mayor profesionalización a distintos sectores o a distintos agentes de la cadena productiva, ¿no? O sea, profesionalizar la agricultura para que realmente en Chile hay yo me lo habían dicho un par de veces, pues que cada árbol tiene que pagar el sitio que ocupa, ¿no? Tú estás alquilando unos metros cuadrados que dependen del marco de plantación y le estás dando un fertilizante, o sea, que es un trabajador o una trabajadora, que si un trabajador o una trabajadora no te aporta más, ya no hablo de económico, si no te aporta más de lo que le estás dando, no lo vas a mantener. Pues debería de ser un poquito más profesional. Y todo esto cambiaría muchas visiones que tenemos, ¿no? Pero bueno, sí, la administración tiene que estar ahí apoyando, porque si no va a ser complicado. Bueno, y apoyando esto un poco para finalizar, quizás también un poco para concluir, quizás que podemos pensar
y creemos que sí, que los ingenieros agrónomos realmente tenemos un reto, ¿no? Y el primer reto quizás es el de explicar a la administración sobre todo qué está pasando, que campo no vaya aislado de industria, la necesidad de integrar, de digitalizar, de compartir datos, de mejorar, de crear sinergias en diferentes ámbitos productivos, un poco para que, si no lo explicamos bien, difícilmente luego le podemos exigir que juegue cierto papel. Más allá de luego habrá las políticas que se deriven, pero el primer paso quizás es una responsabilidad o corresponsabilidad nuestra, el de decir qué es lo que está pasando, qué es lo que convendría y luego nos harán caso o no nos harán caso, esperando de que si lo explicamos bien nos puedan hacer caso. Así que, nada, para concluir ya, muchísimas gracias a los dos. Yo creo que ha sido un debate muy enriquecedor. Habéis expuesto muy bien todos los temas y generar este debate tan necesario y tan complejo como es el abordar este tipo de cuestiones, de digitalizar campo, digitalizar industria y luego unirlos para luego pues, poder mejorar y sobre todo garantizar esta producción de alimentos cada vez que sea más sostenible y también para garantizar la autosuficiencia de lo que sería la humanidad y en primera instancia lo que sería nuestro ámbito. Muchas gracias y nada, en cualquier caso recordamos de que tenéis el artículo disponible, que esta grabación, por si queréis volver a ver este webinar, está disponible en nuestro canal de YouTube y que pues, siempre os invitamos a consultar nuestra página web de Agrónomos de Cataluña para que estas iniciativas u otras que estamos haciendo las podáis tener presente y también pues, podáis opinar al respecto. Muchas gracias a todos y hasta pronto.